Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra primera clase, que es la administración. Vamos a compartir pantalla. Iniciamos la presentación. Lo primero que quiero comentar es acerca de la diferencia entre qué es la administración como disciplina científica y administrar, la administración como acción. Vemos que las personas nos agrupamos para satisfacer mejor nuestras necesidades, porque en forma individual o nos resulta inconveniente o quizás hasta no pudiéramos hacerlo. A partir de esas circunstancias que percibimos la importancia de coordinar nuestros esfuerzos individuales tendientes a el mejor logro de los resultados en términos de esa satisfacción de necesidades. Si las actividades que realizamos son relativamente sencillas, esto no va a revestir mayor complejidad. Pero ¿qué pasa si somos muchas las personas intervinientes, que realizamos actividades más complejas o en gran número de actividad, que estamos físicamente distribuidos en distintos espacios, que la actividad se extiende en distintas etapas en el tiempo y que hay distintas circunstancias externas provenientes del entorno que nos condicionan y que incluso nos resultan imprevisibles? Esa actividad entonces de coordinación se complejiza y en ese marco es que entendemos la importancia de la administración como un conocimiento específico que nos ayuda a un mejor logro de esa actividad de coordinación, de esa actividad de organizar el trabajo tendiente al logro de los objetivos que inicialmente nos llevaron a agruparnos y que implica la satisfacción de nuestras necesidades. Ya Henry Fayol, a principios del siglo pasado, un autor referente en la administración, como vamos a ver, advertía la importancia y la necesidad de estudiar administración desde los niveles más tempranos en el sistema educativo, en virtud de la aplicación práctica de este conocimiento, por ejemplo, en la gestión de nuestra vida cotidiana, en cuestiones domésticas, y más aún a nivel de las organizaciones. Bueno. Segundo, definir qué es administrar. ¿Hay una definición que sea mejor en términos relativos que otra? No. Vamos a poder diferenciar tantas definiciones como enfoques dentro de la disciplina. Es decir, dependen de cada autor, de cada autora. ¿Qué variables decida resaltar dentro de su definición acerca de lo que entiende que es administrar? Esto significa que cada definición involucra una postura epistemológica en particular. ¿Qué es esto? Que la administración, siendo una actividad humana, necesariamente involucra una dimensión política. Y esa dimensión política no la debemos ni invisibilizar, ni soslayar, es decir, no tener en cuenta, o menos asumir como neutro, o sea, que los autores y las autoras, a partir de sus definiciones, no tienen ninguna intención en la expresión conceptual que nos ofrecen. ¿Qué significa que tiene una dimensión política la definición? Es que ofrece una estructura conceptual desde la cual pensamos los modos de relación social, que esa definición está atravesada por valores y que el autor o la autora están asumiendo determinadas premisas. ¿Qué son premisas? Circunstancias que asumen como verdad. En conclusión, hay distintas definiciones de lo que es administrar. Nosotros les ofrecemos algunas de esas definiciones, las cuales vamos a analizar. Pero hay otras, y esto, de nuestra parte, implica una honestidad intelectual de decirles que, bueno, es el recorte que nosotros les ofrecemos para analizar qué es la administración. Pero podríamos poner otras definiciones en cuestión y analizarlas. Es muy importante tener en cuenta qué es lo que se asume como verdad dentro de cada definición. Vamos a revisar acá dos que me parecieron significativas en términos de algunos elementos de estas definiciones para resaltar.
Vamos a leer la definición de Santiago Barcos. Administración significa el proceso de determinar los fines y políticas, de fijar los objetivos y la orientación de una organización o de una de las áreas que la conforman. Tal proceso incluye necesariamente las funciones de diseñar e implementar los planes o programas, de organizar el trabajo, de distribuir y asignar los recursos, de conducir el personal e influenciar sobre el mismo, de coordinar el trabajo, de controlar y evaluar los resultados y de adoptar todas las decisiones y efectuar todas las comunicaciones que sean menester para asegurar cumplir con aquellos fines y aquella política. Como verán, yo resalté algunas palabras o expresiones de esta definición, que la administración es un proceso, que implica fijar objetivos que marcan nuestra orientación o de las áreas dentro de una organización, que ese proceso implica organizar el trabajo, distribuir y asignar recursos, conducir el personal, coordinar ese trabajo, controlar y evaluar resultados para asegurar cumplir con aquellos fines. Esta es una definición bastante detallada en términos de lo que considera el profesor Barcos que es la administración. Vamos por otra, la de Robbins y Coulter. Dicen que administración es el proceso de coordinar e integrar actividades de trabajo para que éstas se lleven a cabo en forma eficiente y eficaz con otras personas y por medio de ellas. Acá también resalté elementos comunes e importantes de la definición, que es un proceso que involucra actividades de trabajo, que se busca el logro de eficiencia y eficacia con personas y por medio de ellas. Y recorto también la definición de Henry Fayol, que entiende que administrar es prever, organizar, dirigir y controlar. Vemos también el detalle, les recorté los años en que estas expresiones fueron publicadas, porque tienen que ver con la época y las necesidades que estos autores percibieron de las organizaciones. Esto es importante. Después, más adelante, vuelvo a hacer mención sobre este tema. A modo de resaltar algunos elementos en común que tienen estas definiciones y que para nosotros van a ser importantes, es que la administración es un proceso. No es una acción que se agota en una actividad individual, sino que vamos a ver, es un conjunto de acciones secuenciales que en su conjunto involucran toda la acción de administrar, que se aplica a todos los niveles, que las personas que se encuentran ubicadas en distintos niveles dentro de la organización administran. Niveles entendemos desde el punto de vista de la autoridad que disponen las personas para tomar decisiones dentro de la organización. Esto ya lo decía Fayol, también lo vamos a ver más adelante, pero el autor resaltaba que todas las personas administran, no solamente aquellos que se ubican en las posiciones de autoridad más significativas o más importantes dentro de una empresa o organización, sino que todos, en grados distintos obviamente, según el alcance de su autoridad, pero todos administran. Y el logro de eficiencia y eficacia como parámetros de logro de la administración. ¿Qué es un proceso? ¿Por qué decimos que la administración es un proceso? Porque involucra estas acciones. Autores posteriores a Fayol van a simplificar esa definición de prever, organizar, dirigir y controlar, coordinar y controlar, perdón, en planificar, organizar, dirigir y controlar. 4 acciones en lugar de 5. El orden, vemos acá que resalté que el orden de las funciones básicas no es aleatorio o da lo mismo, ¿no? El orden tiene que ver con que la secuencialidad inicia con el proceso de planificar, con la definición de los objetivos, lo que se quiere alcanzar. La administración necesariamente tiene una orientación de sentido, implica un para algo, un para algo que es de interés para alguien.
Planificar es qué queremos hacer, qué vamos a hacer, cuáles son nuestros objetivos y cómo pretendemos alcanzarlos. Después implica la organización del trabajo, la distribución de recursos, cómo vamos a hacer ese trabajo. Luego surge la función de dirigir, la coordinación de todos esos recursos involucrados, dentro de los cuales aparece también el trabajo humano, la necesidad de el proceso de influencia, de la gestión de ese grupo de trabajo para el logro de los objetivos. Y finalmente la función de control, si se alcanzaron o no esos objetivos y cómo se alcanzaron. ¿Tiene sentido la función de control si antes no hubiéramos planificado? ¿Tiene sentido planificar si luego no vamos a controlar? Estos interrogantes tienen que ver con el orden en el que las acciones del proceso administrativo se concatenan. Además de que el control no es solamente a la finalización del proceso, sino que decimos que el control es iterativo. En todas las instancias el control tiene lugar para evitar eventualmente que recién al final de la actividad estemos dándonos cuenta de que pudiéramos haber tomado una decisión previa, por ejemplo, una reorganización en el trabajo para una mejor satisfacción de nuestras necesidades. ¿Sí? Bueno, esto significa que la administración fundamentalmente es un proceso. Después vemos que la administración se aplica a todo tipo de organizaciones, incluso que se aplica a nivel individual, para que en la organización de nuestros recursos para satisfacer nuestras necesidades personales. Pero desde el punto de vista de la administración como disciplina, nos va a interesar su aplicación a las organizaciones. Acá hacemos énfasis en que no es excluyente de las empresas. A veces, desde los medios o coloquialmente, hacemos referencia a la administración refiriéndonos a las empresas, pero las empresas son un tipo particular de organización y la administración se aplica a todo el conjunto. Por ejemplo, escuelas, hospitales, iglesias, municipalidades, al Estado en general. Y los parámetros de eficiencia y eficacia aparecían en las definiciones que revisamos y en las que pueden revisar desde la bibliografía, que hay otras citadas. La eficacia la entendemos como el logro de resultados esperados, el logro de los objetivos. Ser eficaz es lograr aquello que nos proponíamos. Y la eficiencia está relacionada con la combinación de recursos que utilizamos para alcanzar esos objetivos. Por eso es una relación entre insumos y productos. ¿Qué recursos afectamos y qué resultados obtuvimos? Es importante tener en cuenta en este concepto que los recursos son escasos y que no da lo mismo cualquier combinación en términos de, por ejemplo, los costos que insumimos para hacer esa actividad, y pensemos, por ejemplo, en el recurso tiempo, cómo nos condiciona en esa organización de nuestras actividades, siendo recurso tiempo fundamental y aparte que no podemos discrecionalmente extender en términos físicos. Tenemos 24 horas en un día y es el límite en el cual nos tenemos que mover. Por decir un ejemplo sencillo y analizar una variable que condiciona nuestra eficiencia. Bueno, vamos a ver otros ejemplos concretos aplicados a organizaciones. Capacitaciones. Proponer una capacitación para nuestro grupo de trabajo tiene que ver con hacer una propuesta de entrenamiento, de formación en alguna habilidad, en un conocimiento que va a ser aplicado al trabajo y que va a hacer que ese trabajo se realice mejor en términos de tiempo, en términos de calidad. Entonces, la eficiencia se va a ver mejorada en términos de esa mejora en la calidad del trabajo, y a su vez podemos asociarla a una eficiencia en términos de una mejor satisfacción de las necesidades de la clientela, una mayor autonomía de los trabajadores y las trabajadoras a partir de esa capacitación. Otro ejemplo, incorporar nuevas tecnologías.
Esto nos puede reportar, por ejemplo, si es una industria, en un ahorro energético, un mejor aprovechamiento de los recursos aplicados, en términos de eficiencia. Y en términos de eficacia lo podemos vincular que esto va a mejorar nuestra competitividad, la calidad del proceso, en la innovación de los procesos productivos, una mejor calidad del producto final también, por ejemplo. En ejemplos que tengan que ver con el ámbito de lo financiero. Un parámetro de eficiencia, aumentar la rotación de los productos terminados, en eficiencia productiva. Esto significa, en términos de eficacia, una mejora en la gestión de las ventas, porque significa que aquellos productos terminados fueron canalizados hacia una comercialización. Aumentar la rotación de las cuentas corrientes. Esto significa que hubo una mejora en la gestión de las finanzas, de las cobranzas. Se ve la relación entre la eficiencia y la eficacia. La eficiencia siempre tiene que ver con la gestión de los recursos para un algo, para alcanzar un objetivo que nos proponemos. Por eso aparecen vinculados acá en esta tabla de ejemplos. Ahora vamos a revisar la administración. La administración desde el punto de vista de el conocimiento científico. Por eso hablamos de estatus epistemológico. ¿Qué tipo de conocimiento es en términos, por ejemplo, si es una ciencia, si es una técnica? Esto es de mucha relevancia y acá, de la misma manera que les hice énfasis en las definiciones de la acción de administrar, también depende qué autores o autoras tomemos como referentes, vamos a ver que no todos tienen la misma perspectiva del estatus epistemológico de la administración. Nosotros les hacemos una propuesta en función de que entendemos que la administración es ciencia y técnica a la vez, pero saber que hay otras posturas que conceptualizan distinto el estatus epistemológico de la administración. Los precursores de la disciplina, los primeros autores, fueron Frederick Taylor y Henry Fayol, a principios del siglo XX, a principios del siglo pasado. La administración como disciplina es relativamente joven, tiene poco más de 100 años. Y tomamos la definición de Jorge Hermida, la vamos a leer, para analizarla. La administración es una ciencia que tiene un objeto de estudio que son las organizaciones, que trata de lograr su explicación y comprensión y la búsqueda de sus porqués. Para la consecución de este objetivo, aplica como herramienta esencial el método científico y a través de él elabora teorías, modelos e hipótesis sobre la naturaleza, dinámica y evolución de las organizaciones. También existe una técnica de la administración que cuenta con un instrumental conformado por reglas, normas y procedimientos que permiten conducir una organización, operativizar su comportamiento y transformar su realidad. Ciencia y técnica de la administración actúan en forma complementaria y a nivel de iteratividad retroalimentada. Bueno, como verán, yo resalté con negrita algunas partes de la definición. El profesor Hermida resalta que la administración como disciplina es ciencia y técnica. Ciencia, en tanto, tiene un objeto de estudio, que son las organizaciones, que tiene una finalidad, explicar y comprender a las organizaciones, que a su vez nos va a brindar como producto de esa ciencia teorías, modelos e hipótesis. ¿Cómo se logran esas teorías, modelos e hipótesis? A partir de la aplicación del método científico. Ese conocimiento de las organizaciones que nos explican sus causalidades, que nos permiten describir cómo son, nos van a brindar herramientas que van a nutrir a la técnica de la administración, que tiene una finalidad más concreta, más operativa, que es conducir una organización, operativizar su comportamiento y transformar su realidad. La administración es esencialmente instrumental, busca transformar la realidad de las organizaciones, pero tiene
un insumo científico que proviene del estudio de las organizaciones. Por eso dice el autor que ciencia y técnica se retroalimentan. Iteratividad tiene que ver con que una es suministro de la otra y esa retroalimentación es recíproca. Me interesa resaltar también una cita del autor Peter Drucker con relación a al estatus epistemológico de la administración. El autor entiende que si bien la administración la podemos definir como funciones objetivas, determinadas por tareas, lo que vimos antes del proceso administrativo, pero esto no está desprovisto de valores. ¿Se acuerdan cuando mencionábamos la dimensión política de la administración? Bueno, el autor dice, al mismo tiempo está condicionada culturalmente y sujeta a valores, las tradiciones y los hábitos de una sociedad dada. Es decir, que la administración está tempoespacialmente condicionada, no determinada, condicionada, que no es lo mismo si analizamos la administración de ahora que en términos relativos 20 años atrás, porque las circunstancias de contexto y lugar fueron distintas, lo mismo que espacialmente. Esto es muy importante de tener en cuenta porque detrás de esa administración, ese proceso administrativo, lo llevan a cabo personas para otras personas, que son las que toman decisiones. Entonces, estudiar, por ejemplo, el devenir histórico del pensamiento en administración adquiere mucha relevancia práctica para nosotros. Por eso es importante, y lo vamos a hacer, y comprender que todas esas teorías, enfoques, escuelas, fueron surgiendo en distintas épocas, oportunamente para responder a las necesidades y problemáticas de las organizaciones de su época. ¿Esto significa que no nos sirven ahora? No. Significa que las tenemos que comprender en su época y ver la forma en que en el contexto actual esos aportes los podemos tomar para mejorar la administración de las organizaciones de hoy. La administración como disciplina también debemos mencionar que se nutre de otras disciplinas científicas, como son, por ejemplo, la economía, la matemática, la estadística, la sociología, la psicología, y esos aportes fueron complejizando y enriqueciendo el desarrollo de la administración como disciplina independiente. Por ejemplo, esto devino en la especialización de las ciencias administrativas. Por mencionar algunos ejemplos, les recorto acá algunas especializaciones en las funciones básicas de la administración, por ejemplo, la planificación estratégica, siendo la planificación una función básica de la administración. La planificación estratégica es una especialización dentro de la administración en general. Otro ejemplo de especialización de la función básica, la teoría de la decisión. También se especializó a través de las funciones operativas, por ejemplo, la administración financiera, la administración de la producción, la comercialización. Y también se especializó, hay ramas de la administración especializadas en función de las organizaciones a las cuales se aplican, es decir, por las características particulares de las organizaciones en las cuales se aplica. Entonces podemos citar la administración rural, la administración pública, la administración hospitalaria, la gestión de instituciones educativas. Vemos cómo entonces desde su surgimiento a principios del siglo pasado, a lo largo de las décadas, se ha ido complejizando por el desarrollo en sí mismo, dentro de la disciplina, por los aportes de otras disciplinas, en lo que hoy llamamos las ciencias administrativas. Finalmente, ¿por qué estudiar administración? ¿Por qué es importante estudiar administración? Básicamente porque nuestra vida transcurre en organizaciones y es conveniente que las mismas estén bien administradas. Si las organizaciones están bien administradas, la satisfacción de nuestras necesidades a través de esas organizaciones será mejor, porque esas organizaciones serán eficientes y eficaces. Y también, y no es menor, porque la administración es un conocimiento específico de la función directiva. Es importante el conocimiento de la administración para la gestión.
Por ejemplo, cuando ejemplificaba antes, en función de las organizaciones específicas, ¿por qué la administración se especializó en ese tipo de organizaciones? Bueno, porque tienen características particulares. Independientemente de la función, de la formación específica para cada tipo de organización en particular, la administración como cuerpo de conocimiento aparece como una necesidad por las herramientas que nos brinda para encarar la gestión de las organizaciones. Y esto también ya lo decía Fayol, cuando fundamenta la importancia y la necesidad de estudiar administración y cuando fundamenta la importancia de la función administrativa dentro del conjunto de las funciones operativas. A su vez, a medida que la persona ocupa posiciones más importantes de autoridad dentro de una organización, tanto más importante es la función administrativa, tanto más importante la formación en esa función. No es que no es importante el conocimiento en las otras funciones operativas, pero la función administrativa va a fundamentar el autor, se vuelve una necesidad dominante, se vuelve muy importante. Bueno, espero haberles sido útil y cualquier duda, como siempre, estamos disponibles.